Hoy nos toca trabajar con expresiones, vamos a trabajar con animación. Me presento, mi nombre es José Antonio Navarrete, soy profesor dentro del área de animación, dentro de Voxel School. Llevo aproximadamente como formador unos 20 años en la industria audiovisual, muchos más. Y bueno, hoy estamos aquí, sobre todo principalmente yo, para poder contaros parte de mi experiencia y sobre todo contaros algo muy, muy, muy importante que va a tener relación con algo que hacemos de manera cotidiana, que es la comunicación no verbal, y en concreto dentro de lo que sería la comunicación no verbal, lo que corresponde a la mirada. Bien, por lo que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia, bueno, pues parte de esa comunicación no verbal que está centrada en la parte de la expresión facial, pues hemos perdido parte de ella. Por temas, lógicamente, de salud, el tener que llevar la mascarilla ha hecho, obviamente, que se acentúe mucho más la comunicación precisamente con este elemento, ¿vale? Con la mirada, para poder comunicarnos, ya que parte de lo que sería el resto de la expresión o de la cara, pues la tenemos en un porcentaje de tiempo muy amplio oculta. Pero independientemente de esto, porque lógicamente a lo que estoy hablando o lo que vamos a hablar con todo lo que he aprendido durante este tiempo con respecto a lo que sería la mirada, va a tener el mismo efecto. Es decir, no está asociado a que ahora, como vamos con la mascarilla, lógicamente pues sea la mirada el principal elemento comunicativo, en absoluto. Sí o sí, siempre se ha utilizado los primates como elemento comunicativo la propia mirada, y me gustaría, pues lógicamente, el contaros ciertos trucos, ciertos mecanismos, ciertos patrones que nosotros reflejamos de manera cotidiana y que para nosotros, lógicamente, son obvios, pero nunca nos hemos parado a analizarlo. La mirada, yo diría, dentro de lo que es la comunicación no verbal, los ojos, es el elemento más importante que nos hace comunicarnos entre nosotros. Y es curioso que la mirada en sí es un elemento comunicativo que su función es bastante básica. Tenemos los ojos y tenemos los párpados, que estarían los dos en el mismo grupo, pero en sí no tiene mucho más. La mirada nos permite, lógicamente, enviar información a nuestro cerebro. Es uno de los principales mecanismos de comunicación del cerebro con el exterior. Como ya sabemos todos, el cerebro se encuentra en una habitación a oscuras, con lo cual depende muy mucho y en exclusiva precisamente de estos estímulos. Y en concreto la mirada es uno de los principales estímulos que hace que envíe información a nuestro cerebro y podamos interpretar, o mejor dicho, el cerebro pueda interpretar lo que ocurre en nuestro entorno. A partir de esa interpretación, nos vamos a comunicar, vamos a tomar decisiones y realizaremos ciertos tipos de acciones en base a esa interpretación. Lógicamente tenemos otros estímulos como el sonido, el tacto, el gusto, pero la mirada, yo diría que sí o sí es el principal estímulo que nos hace comunicarnos y hace precisamente que nuestra toma de decisiones sea lo más rápido posible. Pero en sí, su funcionamiento físico es bastante sencillo.
aunque internamente obviamente es bastante complejo, pero su funcionamiento es moverse el ojo de izquierda a derecha, hacia arriba, hacia abajo, el párpado subir y bajar y poco más. La pupila se dilata o se contrae en función de las condiciones de luz y otra cosa muy importante es sobre nuestros pensamientos. En base a eso puede variar el comportamiento, el tamaño de la pupila y como luego haremos también es un elemento que deberíamos de tener y de prestar especial atención porque nos puede decir mucho de la persona con la que estamos hablando. ¿Por qué me centro en la mirada? Porque durante tantos años he estado y sigo investigando sobre la mirada cuando trabajo en cualquier acción, en cualquier animación con un personaje. Porque yo diría que es el mejor mecanismo, el mejor sistema, la mejor forma de poder dar vida a un personaje. Recordar que sí o sí, cuando nosotros trabajamos en un entorno 3D, nuestros personajes carecen de vida, ¿de acuerdo? Incluso nosotros cualquier elemento o cualquier objeto que situemos dentro de un entorno 3D, eh, lo dejamos libre ahí y no va a ocurrir absolutamente nada con él. En cambio, aquí nosotros estamos regidos por un elemento muy importante o por una característica muy importante que es la gravedad y hace que en base a eso la respuesta mecánica, incluso la reacción de los objetos, tengan un comportamiento X. Eso no ocurre en un entorno 3D, sino que somos nosotros los que tenemos que generar ese tipo de reacción, entendiendo que podría existir esa ley física. Pues ocurre exactamente lo mismo con el resto de mecanismos de acción. Nuestros personajes carecen de cerebro, están compuestos única y exclusivamente de polígonos y lógicamente vamos a ser nosotros, ¿vale? Tendremos que ser única y exclusivamente nosotros los que vamos a tener que transmitir el que nuestro personaje es capaz por sí mismo de pensar y de transmitir esas sensaciones o emociones al público. Claro, lógicamente para poder transmitir eso a través de nuestro personaje, primero tenemos que conocer nosotros cómo funcionan nuestros mecanismos, nuestros estímulos. Si desconocemos o no conocemos cómo funciona este tipo de mecanismos o estímulos, o incluso la mecánica y el funcionamiento interno físico y psicológico de cómo funciona nuestro cuerpo, va a ser muy difícil si lo desconocemos de poder transmitirlo con nuestro personaje. Es bastante común de inicio cuando comienzas la carrera de animador, que sí o sí nuestra principal prisa es sentarnos delante del ordenador, y digo delante del ordenador porque es en un principio la herramienta que vamos a utilizar, se podría aplicar de igual manera a cualquier otra disciplina, 2D o 3D, o incluso en stop motion estamos hablando de dar vida a un personaje, pero la prisa que nos corre por sentarnos y directamente empezar a animar. La primera frustración es lógicamente que estamos aplicando, queremos aplicar ese tipo de acciones que conocemos de manera cotidiana y cuando los vemos representadas nos horrorizamos de cómo puede ser posible que acciones tan sencillas para nosotros y que repetimos de manera cotidiana cuando los llevamos a cabo a un personaje 3D o cualquier elemento o personaje que no sea humano, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que no se parece en absoluto a lo que teníamos en la cabeza. El motivo es precisamente eso, el estudiar y el conocer previamente qué es lo que se necesita y cómo funciona nuestro cuerpo para poder luego reflejarlo en nuestros personajes. Es de vital importancia este estudio. Yo os invito ya de primeras que si queréis iniciaros en la carrera y en la parte de la industria de la animación, leer muchísimos libros de comunicación, de psicología. Todos ellos os van a ayudar muchísimo. Teatro, sí o sí, comunicación no verbal, comunicación verbal, ver muchísimos vídeos de cómo se comportan las personas, cuáles son los patrones que replicamos. Y vais a ver que como somos animales por naturaleza, tal cual, hay ciertos mecanismos, ciertos patrones que reflejamos y replicamos una y otra vez de manera genética, porque eso es lo que aprendemos. Lo vamos aprendiendo y lo aprendemos por lo que vemos de nuestro entorno. Nadie nos llevó a una escuela a enseñarnos a caminar, nadie nos enseñó a una escuela a hablar, sino que fuimos nosotros los que por empatía y por reflejar con nuestros estímulos lo que veíamos y lo que escuchábamos y lo que tocábamos, lo que nos sirvió de fórmula de aprendizaje. Con lo cual, ahora lo que nos toca es precisamente analizar toda esa información, conocerla
y ver realmente cómo nuestro cerebro empezó a crecer para poder servirle toda esta información y de esta manera el enseñarnos precisamente a poder realizar todo lo que hacemos de manera cotidiana. Eso mismo es precisamente lo que estoy intentando transmitiros y lo que deberíais de intentar buscar ese tipo de informaciones para poder analizarlas. Es curioso que todo eso lo hacemos nosotros diariamente, ¿vale? Miramos, pero no sabemos cómo miramos, ¿de acuerdo? Parpadeamos, pero ¿por qué parpadeamos? ¿Qué sentido tiene que la respuesta de la mirada tenga un comportamiento X en cierta situación? Lo desconocemos, simplemente lo hacemos y listo, porque nuestro cerebro lo precisa para poder moverse, pero poco más. Entonces, hoy lo que quiero es arrojar un poco de luz, ¿de acuerdo? Abrir un poco esa biblioteca, ¿de acuerdo?, de información que nos permita empezar a conocer ciertos patrones, por qué motivos se están realizando y qué es lo que nos aporta y cómo podemos reflejarlos a nuestro personaje, para llevarlo luego y de esta manera, una vez que los conjuguemos, que logremos hacer que nuestro personaje cobre vida. Ese es el objetivo de esta masterclass. Bueno, la mirada. La mirada podríamos decir que la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, lo que sería el comportamiento que tiene el propio ojo para poder observar nuestro entorno. Ya sabemos que tenemos visión binocular, gracias al ojo izquierdo y derecho. Los ojos convergen en un punto y a partir de ahí esa información, la zona donde se supone que estamos convergiendo, que es la zona que enfocamos, llega a nuestro cerebro. Nuestra visión binocular hace que tengamos una visión periférica mucho más amplia en horizontal que en vertical. Y eso nos permite el poder tener un campo de visión bastante amplio. No lo suficiente como ciertos animales, pero sí lo más importante para que nos podamos mover. A partir de cierto momento necesitaremos mover el torso o la cabeza porque nuestro campo de visión, al estar reducido a una cantidad de grados, necesitaremos lógicamente el girar nuestro cuerpo o cabeza para poder ampliar ese campo de visión. Deciros que es por naturaleza, podríamos dividir la mirada sí o sí en dos grandes grupos, lo que sería la mirada en el sexo masculino y la mirada en el sexo femenino. La mirada en el sexo masculino se dice que es una mirada mucho más de túnel. Esta mirada de túnel se adopta este término básicamente porque genéticamente el sexo masculino siempre ha desarrollado mucho más lo que sería la visión en la lejanía. El motivo lo tiene básicamente en nuestros ancestros, donde se supone que el sexo masculino siempre era el que salía a cazar y lógicamente tenía que desarrollar con mayor capacidad la mirada a una distancia más lejana. Decimos que el sexo femenino tiene una capacidad, en este caso contraria, tiene una mayor capacidad de visión periférica y a cortas distancias la capacidad es mayor para el sexo femenino. El motivo básicamente por la defensa y en este caso a la hora de poder en este caso estar resguardando lo que sería la familia, ¿vale?, a expensas de cualquier peligro exterior que pudiese ocurrir. Entonces, esto es muy interesante, ¿vale?, conocer, porque fijaros que ya simplemente por el paso de los años ese tipo de desarrollo obviamente suele permanecer, ¿vale? Es verdad que nosotros genéticamente hemos ido adaptándonos a esos cambios, pero aún así hay ciertas esencias que genéticamente se mantienen de nuestros orígenes, ¿de acuerdo? Bueno, eso quiero que lo tengamos en cuenta, esa pequeña disección, pero aún así seguimos manteniendo y sí o sí está unificado esta visión, en este caso binocular y periférica, para ambos sexos. A partir de aquí vamos a hablar del elemento más importante que determina y que condiciona cómo se mueve o por qué manera se está comportando, como se está comportando nuestra mirada. La mirada o el movimiento ocular, vamos a llamarlo a partir de ahora movimiento ocular, podríamos decir que está organizado en diferentes categorías, es decir, existen diferentes movimientos oculares. Principalmente hay dos movimientos oculares para nosotros importantes. En concreto, ¿vale?, en concreto vamos a encontrar uno de los movimientos más importantes que se conoce como movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos podríamos decir que es el movimiento ocular más importante
en análisis y el que más nos va a permitir obtener información de nuestro entorno. Luego tenemos otra serie de movimientos oculares como pueden ser los movimientos compensatorios, que también hablaremos de ellos, que son aquellos que nos permiten cuando nosotros movemos la mirada, ¿de acuerdo? La cabeza, mantener fijo un punto, ¿de acuerdo? Ese tipo de movimientos para mantener fija la mirada a un punto se conocen normalmente movimientos compensatorios y se llevan a cabo por el desarrollo, ¿vale? Y en este caso el crecimiento de lo que se llama un sistema versículo-ocular. El sistema versículo-ocular lo que permite es hacer una recolocación de la mirada precisamente para que esté siempre fija a ese punto, independientemente de que yo pueda estar haciendo un movimiento con mi cabeza o con mi torso. Pero en nuestro caso lo vamos a centrar en un movimiento muy importante, que es el movimiento sacádico. El movimiento sacádico, ¿vale? ¿Por qué se produce? Se conoce normalmente movimiento sacádico o movimiento foveal. El movimiento foveal viene precisamente de un término, ¿vale? Que viene sacado precisamente de un área de nuestro ojo. El área de nuestro ojo al que se supone que estoy haciendo referencia es a la fobia. ¿La fobia qué es? La fobia es básicamente una pequeña depresión que existe justo en la parte de la retina. Esta pequeña depresión es un área muy pequeña que principalmente se almacenan lo que serían bastones. Estos bastones, ¿de acuerdo? Sí o sí son los encargados de almacenar la información de mayor resolución de luz que tiene nuestro cerebro. En esa zona o en esa pequeña depresión es donde se concentra lo que se conoce como la fobia. ¿Qué ocurre? Al ser un pequeño área y es la zona donde mayor resolución de luz conseguimos tener y mayor información, recordar que los conos se van a dividir principalmente en tres tipos. Van a ser conos que en este caso de tipo G, que son aquellos que almacenan la información del color verde, conos de tipo B, que van a almacenar la información del color azul, y conos de tipo R, que son aquellos que almacenan el color rojo, ¿vale? La suma de cada uno de ellos son los que permite precisamente el poder ver la información de color de nuestro entorno. Pero aún así decimos que es un área muy pequeña. ¿Qué ocurre? Dentro de nuestro área periférica de visión, nosotros nos vamos a concentrar en esa pequeña zona. ¿Eso qué significa? Si ahí es donde realmente está almacenándose la mayor resolución de lo que yo estoy visualizando, fijaros en algo muy interesante. Si paráis un momento a analizar vuestra visión, veréis que hay un área donde veis perfectamente, pero luego progresivamente va decreciendo y se va haciendo más borrosa hacia el exterior. Esa zona central, que es la zona donde más resolución y donde más perfectamente estamos viendo, es la que queda alineada precisamente con la fobia. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que para que nosotros podamos tomar decisiones y ver nuestro entorno de la forma más rápida posible y hacer un dibujo mental de nuestro espacio, necesitamos en todo momento estar recolocando el ojo y alineándolo con respecto al objeto que queremos ver a la fobia. Eso ocurre de manera continua. Vamos a mirar a otro lugar y lo que ocurre es que se recoloca otra vez la mirada para que coincida en el punto focal con respecto a la fobia. Y eso ocurre una y otra vez, de manera continua e involuntaria. De esta manera, estamos consiguiendo que al cerebro le llegue la información lo más rápida posible. Este tipo de visión se llama visión por área. ¿Eso qué significa? Que nosotros no tenemos la capacidad de poder ver un área de una sola vez, sino que necesitamos hacer un recorrido visual y en este recorrido visual centrarnos en ciertos puntos muy concretos para reconstruir lo que sería una figura completa. Ese tipo de recorrido visual se lleva a cabo precisamente por la motivación y la necesidad que tenemos de enfocar o alinear la fobia con el punto nuevo sobre el que estamos observando. Ese tipo de comportamiento y ese tipo de movimiento es el que se conoce como movimiento ocular, en este caso sacádico. Vamos a centrarlo y vamos a hablar precisamente del movimiento sacádico. Los movimientos sacádicos, ¿a qué se refieren y cómo funcionan? Son movimientos involuntarios que ocurren, en este caso, en milésimas de segundo y que permiten al ojo recolocarse constantemente a nuestra zona de interés para que quede alineado con la fobia. Ese es el objetivo que tienen nuestros movimientos sacádicos. Cuando vemos un personaje en pantalla, diríamos que al primer lugar al que nos centramos y al que miramos es siempre a la mirada.
Aquí tenéis un pequeño test. Este pequeño test básicamente lo que está traduciendo a la derecha es sí o sí cuál sería el recorrido visual que estaría haciendo actualmente nuestro cerebro para poder dibujar dicha foto en nuestra cabeza. Como podéis ver, sí o sí, el dibujo mental que se está llevando a cabo es un dibujo particularmente curioso, donde vemos que en algunas zonas hay una mayor concentración de tinta. Estos lugares son concentraciones de tinta donde se supone que el ojo se ha parado. Pero fijaros que hay zonas donde hay una mayor concentración de tinta, que es en la zona del triángulo, de los ojos, la parte de la nariz y la parte de la boca. ¿Eso qué significa? Que sí o sí, para nosotros es prioritario este área. Y este área para nosotros sería el área principal de comunicación. Este recorrido visual que estamos viendo es el recorrido visual que ha hecho nuestra mirada para poder dibujar dicha imagen en nuestro cerebro. Aquí han ocurrido dos cosas. La primera es las pequeñas pausas que genera el ojo. Estas pequeñas concentraciones que estoy marcando de tinta, sí o sí, hacen referencia precisamente al lugar donde el ojo se para. ¿Por qué se para el ojo? El ojo se para porque los bastones que están situados precisamente, conos y bastones que están situados, en este caso, en la zona de la fobia, son muy sensibles al movimiento y a la luz. Entonces significa que cualquier pequeño movimiento o variación que haya en el ojo hará que la información que nos llegue al cerebro sea borrosa. De ahí la necesidad de parar y dejar fijo la mirada a ese punto. ¿Qué sucede? Que en el momento que queremos ver otro área u otra zona de nuestra imagen, la mirada se desplaza, ¡pum! Y en esta zona, que hay un desplazamiento, no llega información al cerebro. Esa zona se conoce como zona de supresión sacádica. Se denomina así precisamente por eso, por el término de supresión sacádica, porque se corta el envío de información al cerebro. Volvemos otra vez a parar la mirada a otro punto y volveremos otra vez a obtener información en nuestro cerebro. Y así sucesivamente por cada zona, hasta que consigamos hacer un recorrido visual y completar lo que sería la figura en nuestro cerebro. Este tipo de movimiento, este tipo de comportamiento y este tipo de reacción es lo que se conoce como movimiento ocular sacádico. En Internet podéis encontrar muchísima información al respecto. Con lo cual, justamente vamos a hablar esto como principio básico para recrear lo que sería la mirada de nuestro personaje. Un pequeño test que podéis hacer en casa y de forma muy sencilla, es decir, necesitaréis una persona que contraste y realmente corrobore lo que realmente os voy a contar, pero vais a ver que antes hemos hablado que en el momento que hay desplazamiento del ojo de un punto a otro, que se corta el envío de información al cerebro, podéis hacer esa prueba de forma muy sencilla. Colocaros delante a cierta distancia de un espejo para que podáis ver vuestra mirada. Y simplemente lo que vais a hacer es mirar un punto hacia arriba, hacia abajo, un recorrido visual muy pequeño. La persona que va a estar al lado vuestro va a comprobar que vuestra mirada sí se está desplazando, ¿de acuerdo? Y se está moviendo, generando esas pequeñas variaciones, es decir, esos movimientos oculares que hemos bautizado como movimientos sacádicos. Pero vosotros no vais a tener la capacidad de poder ver ese desplazamiento. Motivo, ya lo he comentado, en el momento que hay una ligera variación, no se envía información al cerebro porque llega algo borroso. Entonces nosotros no percibimos ese desplazamiento de un lugar a otro. Eso nos lleva a pensar que nosotros mismos es muy difícil que lleguemos y será imposible el que podamos apreciar si nos fijamos en el espejo ese recorrido. ¿De acuerdo? Esto simplemente es para constatar que realmente hay un corte de envío de información y deberá estar el ojo, en este caso fijo en una posición, para que podamos obtener información y poder reconstruir parte de lo que sería la figura que estamos observando. El mundo de la mirada es muy complejo y esta sería una forma muy interesante de poder trabajar con ello. Dicho esto, vamos a analizar un pequeño vídeo. En este caso, en este pequeño vídeo,
vais a conseguir sí o sí ver el vídeo directamente a cámara lenta, lo que sería el recorrido visual que hace nuestra mirada, y con eso observaremos sí o sí cómo funciona y cómo se puede ver a tiempo, en este caso más lento, el recorrido, los movimientos oculares sacádicos para obtener información y ver realmente cómo podemos poner en práctica luego eso en nuestro propio personaje. Para ello, voy a irme directamente al vídeo. Lo que voy a hacer simplemente es compartiros el enlace para que lo podáis ver vosotros también en casa. Voy a irme directamente al chat, voy a pegar directamente el enlace aquí y así podréis directamente verlo también en casa para poder verlo en tiempo real. Es un vídeo muy interesante porque permite poder visualizar los movimientos oculares y en concreto así vamos a poder ver sí o sí lo que sería el movimiento sacádico de una forma mucho más detallada y así podremos analizarlo. Voy a darle al play y ahora si queréis sacamos conclusiones y hablamos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Para mí, la verdad es que me parece magia, ¿vale? Me parece magia el poder ver tan de cerca precisamente todo lo que hemos comentado anteriormente. Sí que me gustaría hacer hincapié en ciertas partes del vídeo, sobre todo porque refuerza todo lo que hemos visto en la teoría. Siempre me gusta apoyarlo, obviamente, con imagen, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Y de esa manera el poder constatar el cómo funciona y cómo reacciona precisamente la mirada. Lo primero y más llamativo que tiene el vídeo es la parte gelatinosa de la que está compuesta el ojo, y aquí podemos ver precisamente el desfase que se produce cuando hay el movimiento ocular, y esto es lo que os decía, se ve aquí en una zona, sobre todo cuando está a cámara lenta, ¿vale? A cámara súper lenta, ¿veis? Esa pequeña forma gelatinosa que tiene un pequeño overlapping. Bueno, pues ese pequeño overlapping es justamente el que nos impide ver cuando el ojo se desplaza de un punto a otro la imagen en calidad, en claridad, ¿vale? Por eso os digo que tiene la obligación, sí o sí, de estar completamente quieto, ahora lo vamos a ver aquí, de estar completamente quieto para que se pueda ver. Tener en cuenta que en el momento que se está desplazando, al estar desplazándose, ya no se sitúa correctamente sobre la fobia, sino que tiene un pequeño offset. Bueno, pues ese es el motivo por el cual, ¿de acuerdo? El motivo por el cual lo que hablamos anteriormente aquí en la explicación de la obligación de que esté completamente parada la mirada o el ojo, precisamente a nuestra zona de interés, para que así podamos visualizar y para que llegue a nuestro cerebro la mayor información posible del cerebro. Porque en el momento que hay cualquier tipo de desplazamiento, se
corta el envío de información. Recordar que esa zona se la bautiza, o cuando hay desplazamiento, zona de supresión sacádica. Otra parte que me llama la atención es el cambio tamaño de pupila. Aunque estamos hablando lógicamente del movimiento ocular, pero el cambio tamaño de pupila podríamos decir que también es otra característica que engloba el cómo poder transmitir la vida de nuestro personaje. El cambio tamaño de pupila se puede llevar a cabo por varios motivos, es decir, puede suceder por varios motivos. El primero y más importante es por cambio de condiciones lumínicas. Subimos la persiana por la mañana, ¡buf!, entra un chorro de luz y directamente lo que hace es contraerse por la cantidad de luz que entra. Todo lo contrario, cuando directamente lo que hacemos es irnos a una situación donde tenemos menos luz, pues lo que hace es dilatarse y abrirse para que pueda entrar una mayor información de luz y podamos ver a través de ese espacio. Esto podríamos decir que es la principal característica que motiva que haya un cambio, ¿vale?, en el tamaño de la pupila. Pero luego existen otra serie de situaciones en las cuales nosotros no tenemos control sobre ello, que también motivarían el cambio de tamaño de pupila. En este caso, el tamaño de pupila a nivel psicológico podría venir, por ejemplo, por lo que estamos pensando. ¿De acuerdo? Nuestros pensamientos transmiten esa información a nuestros sentimientos y puede determinar que ese tamaño de pupila también pudiese variar. Hay algo muy importante y es que nosotros no tenemos capacidad de poder controlar a través de nuestros sentimientos ese cambio, porque viene conectado a través de los nervios oculares, ¿vale? Y eso ocurre de manera involuntaria. Con lo cual, el utilizar el mecanismo del tamaño de la pupila para contraerlo o dilatarlo también sería otro mecanismo para poder engrandecer el comportamiento, ¿vale?, que nos está transmitiendo nuestro personaje. Se dice, ¿vale?, lo digo porque esto luego lo podemos constatar en Internet, en muchos de los personajes que vemos a diario en nuestras películas de animación, se dice que normalmente un personaje, cuando tiene las pupilas dilatadas, suele transmitir un mensaje más positivo. Normalmente los protagonistas y los personajes bonachones, ¿vale?, sí o sí se les va a utilizar una pupila más grande porque a nivel psicológico nos transmite un mensaje de bondad, de acuerdo, de buena persona. Y todo lo contrario para los antagonistas. En este caso, los personajes malvados, que seguramente lo podremos recordar, y que se utiliza un mecanismo con una pupila mucho más pequeñita, ¿vale? Y eso hace que nos transmita una sensación mucho más negativa del propio personaje. Con lo cual, es otro elemento también de transmitir una serie de sensaciones con nuestro personaje, no solo el cobrar vida, sino también lo que queremos transmitir con el propio personaje. Pero esto era un pequeño inciso. Realmente a nosotros lo que nos interesa es el trabajo con el tamaño de la pupila. Entonces, resumiendo, decimos que sí o sí, para el trabajo en nuestra pupila, el elemento más importante que tenemos que tener en cuenta es la fobia, que es una pequeña depresión que se encuentra en la retina, en la parte posterior del ojo, y al que le llega a esa pequeña depresión una información muy pequeña de luz. Eso obliga a que el ojo esté en constante movimiento para que esté constantemente alineado el punto de enfoque de nuestro ojo con la zona de la fobia y así podamos dibujar parcialmente parte de la figura que estamos dibujando. Sí o sí, para reconstruir lo que sería la totalidad de la figura que observamos, el ojo va a tener que generar un recorrido visual, es decir, ir recolocándose y enfocando a ciertas zonas para que así nuestro cerebro podamos hacer una composición completa de la figura o de la imagen o del entorno el que estamos visualizando. Todo ello gracias a la visión, en este caso, basada en el movimiento ocular y el desplazamiento que se conoce como movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos son precisamente los que vamos a utilizar y van a ser los más importantes para conseguir dar vida a nuestro personaje. Bien, un segundo elemento que nos va a acompañar también en lo que sería el cómo podemos hacer que cobre vida a nuestro personaje es el párpado.
Los párpados ya sabemos que están compuestos por el párpado superior y por el párpado inferior. El que realmente tiene mucho más juego es el párpado superior, que es el encargado, sí o sí, de generar dos tipos de funciones. La primera función es mantener el ojo siempre limpio, húmedo, para evitar en este caso cualquier tipo de problema ocular, ¿vale? Es nuestra defensa hacia el exterior, ¿de acuerdo? La segunda función que tiene, sí o sí, es una función psicológica. Es decir, nuestro parpadeo o la latencia de nuestro parpadeo puede variar dependiendo de lo que estemos pensando, ¿de acuerdo? O sintiendo. Eso es muy importante. Entonces, de igual manera, la mirada también tendrá ciertos tipos de patrones muy comunes, luego lo reflejaremos dependiendo del tipo de acción o lo que estemos pensando. Hay un patrón muy común, y esto quiero que a partir de ahora recordar siempre que a partir de ahora observemos a la gente con la que estamos comunicándonos, que vais a ver, yo al principio lo que hacía era con una libretita, anotaba ciertas reacciones y veía si esas reacciones eran individuales o comunes. Y cuál fue mi sorpresa que muchas de esas reacciones, muchos de esos comportamientos o de muchos de esos patrones no eran individuales, eran comunes y conjuntos, ¿vale? En todos y cada uno de nosotros. El observarnos a nosotros mismos es más difícil porque no siempre tenemos un espejo delante, pero el tener delante a alguien y el analizar ese tipo de reacciones es muy, muy común. Con lo cual, de esta manera, sí o sí, ¿vale? Invito que a partir de ahora observéis todo lo que tenéis a vuestro alrededor y principalmente cuando nos comuniquemos con algún primate, sí o sí, ver cómo funciona el comportamiento de la mirada y sobre todo el comportamiento del parpadeo. Y hay un comportamiento muy común que es, por ejemplo, cuando cambiamos la mirada de sitio. Básicamente estoy mirando un punto y de repente giro y miro hacia otro lugar. Es muy común, ¿de acuerdo? Es muy común que siempre que se produce ese tipo de reacción, siempre esté asociado a un parpadeo. El motivo, las conclusiones a las que he llegado por los cuales se genera ese parpadeo, está asociado a lo que se llama la persistencia retiniana. Ya sabéis que la descarga de luz por parte de los conos y de los bastones no es inmediata. Es decir, cuando yo, por ejemplo, lo que os decía, por la mañana levantamos la persiana, entra un chorro de luz enorme y nosotros cogemos y cerramos rápidamente los ojos o la pupila se cierra, aún así, si nosotros cerrásemos los ojos, seguimos manteniendo esa imagen, esa luz en nuestra retina. Se mantiene. ¿Por qué? Porque la descarga de luz, repito, de los conos y los bastones no es inmediata. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿eso qué hace? Que la imagen o la figura que nosotros reflejamos o vemos en nuestro cerebro sí o sí, ¿vale? Se está manteniendo un tiempo. Eso es lo que se conoce como persistencia retiniana. ¿Qué sucede? Cuando yo giro la cabeza y miro de un punto a otro, ¿vale? Todavía sigo conservando la mirada anterior, es decir, mi cerebro, mi retina, la mirada de la que partía, o el lugar o la figura de la que partía, para intentar hacer que sea mucho más ágil mi mirada y mi respuesta, lo que hacemos es parpadear. ¿Qué ocurre cuando parpadeamos? Al parpadear, cerramos el envío de información de luz nueva. De esta manera estamos intentando vaciar de forma más rápida, ¿de acuerdo?, la información que llega a nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que cuando abramos el párpado, directamente consigamos obtener información nueva habiendo vaciado la anterior. Esto es algo muy común y es muy curioso, y observaréis que cualquier pequeña variación siempre hay un patrón que la acompaña de parpadeo. Perdón. Bueno, dicho esto, si os parece, después de esta breve explicación, vamos a pasar a la práctica, ¿de acuerdo? Y con esta práctica lo que quiero es precisamente hablar de cómo poder poner esto en práctica con nuestro personaje. Ya tenemos información, ya hemos hecho un análisis, ya hemos conseguido conocer por lo menos una pequeña base de cómo funciona el patrón de la mirada o el comportamiento del movimiento ocular sacádico, con lo cual vamos a llevarlo a la práctica y vamos a ver si realmente nuestro personaje vamos a lograr a través de esta teoría conseguir que cobre vida. Para ello, he elegido un personaje
sobre el cual vamos a trabajar con una serie de controles. Esto es algo que es un debate que siempre nos vamos a encontrar y es, como animador, nosotros normalmente nos va a venir ya los personajes dados y esto significa que nosotros lo primero que vamos a tener que hacer es evaluar, ¿vale? Sí o sí, qué controles tenemos para poder manejar nuestro personaje. Lo primero que voy a hacer es un estudio de los controles que tenemos. Para ello, una cosa muy importante, antes de meternos con el personaje, deberíamos de conocer cómo funciona el trabajo, por ejemplo, dentro de Maya, para la gente que no lo conozcáis, ¿vale? Cómo funcionaría, por ejemplo, pues hacer una pequeña animación, cómo poder controlar la animación de estos objetos, ¿vale? Antes de meternos con ello. Para ello, vamos a hacer algo muy sencillo. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a construir una pequeña figura y esta pequeña figura vamos a ver cómo poder animarla para que entendamos cuál es el funcionamiento para el trabajo con lo más básico a la hora de animar cualquier objeto. Lo primero, y antes de nada, sí o sí, necesitamos algún objeto para poder trabajar con él. Dentro de Maya, ¿vale? Tenemos aquí nuestro interface. Esto que vamos a hacer lo vamos a poder reflejar en cualquier entorno de 3D. Pero bueno, ya que nos encontramos dentro de Maya, pues me gustaría, lógicamente, que conociésemos cómo funciona el trabajo de animación dentro de Maya, sobre todo para que nos situemos dónde están las herramientas. Pero lo que es la teoría no va a variar con cualquier otro software. Entonces, lo primero de todo, nada, simplemente deciros que aquí con la tecla Alt, botón central, botón derecho, botón izquierdo, podríamos tener el control completo, sí o sí, de lo que sería la manipulación, ¿vale? Y el trabajo dentro del viewport, no más, ¿de acuerdo? Lo siguiente importante que necesitamos, lógicamente, es algún objeto o geometría con la que trabajar. Luego esto lo reflejaremos con nuestro personaje, que tendremos una serie de controles, pero vamos a empezar con algo muy básico. Nos vamos a venir al apartado de Create y dentro del apartado de Create vamos a entrar en el apartado de Polygons. Dentro del apartado de Polygon vamos a encontrar pues, las geometrías o primitivas más básicas con las que podríamos funcionar. Y en nuestro caso, para la prueba que vamos a trabajar, directamente vamos a generar una esfera. Una particularidad que tiene Maya es que sí o sí, salvo que tú le digas lo contrario, cualquier objeto, luz o cámara que tú fabriques siempre lo va a llevar al mismo lugar, que es al 00 del mundo. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a trabajar con dicho objeto. Para ello, vamos a transformar algo muy básico. Vamos a irnos a las herramientas de transformación, que como en cualquier otro objeto lo tenemos con WER. Aquí tenemos los controles generales. ¿De acuerdo? Y con estos controles generales nos va a permitir hacer las transformaciones básicas de nuestro objeto. Lo segundo importante para nosotros como animadores, el disponer de una línea de tiempo. Esta línea de tiempo, sí o sí, es la que se va a encargar de traducirnos todo lo que vamos a animar a través de lo que serían fotogramas claves. Recordar que un fotograma clave es aquel que se encarga de almacenarnos el valor que nosotros estamos trabajando del objeto y la posición en nuestra línea de tiempo. Con lo cual, es de especial importancia que prestemos atención y que aprendamos a cómo se generan y cómo se manipulan estos fotogramas claves o keyframe, porque es la base de cualquier animación. Cuando hablamos de keyframe, estamos hablando simplemente de cómo hacer un cambio de estado en un espacio de tiempo. Ese es el objetivo que tiene el trabajar con keyframe. Entonces, lo primero de todo, vamos a cambiar de punto de vista. Para poder cambiar de punto de vista dentro de Maya, con la barra espaciadora o el spacebar, veréis que vamos a tener un menú enorme con nosotros acompañándonos y justo en la parte central, que es donde se va a situar siempre el cursor, en el logotipo de Maya, si dejamos pulsado el botón izquierdo nos aparecerá este pequeño menú donde podemos elegir la vista sobre la cual queremos cambiar. Barra espaciadora, botón izquierdo y a partir de ahí nos vamos a ir a la vista front. Otra forma también en la que podríamos trabajar en diferentes vistas, panels, y desde aquí elegiríamos en orthographic las diferentes vistas sobre las que querríamos movernos. Bueno, me voy a ir a la vista frontal, que es sobre la que voy a trabajar. Sobre esta vista frontal, simplemente lo que voy a hacer es una acción muy sencilla. Le voy a decir que el objeto parta de una posición A
vaya a una posición B y vuelva otra vez a su posición A, que sería la posición C. Esto va a ocurrir en un espacio de tiempo y en este caso, sobre ese espacio de tiempo, tendrá un comportamiento desde esa posición A a B y de B a C. Con lo cual, de esta manera veremos los dos ingredientes más importantes para poder animar cualquier objeto o valor, que sería timing y spacing. El timing nos va a permitir controlar la duración del cambio de estado, lo que tarda en pasar de A a B, de B a C, y el spacing nos va a permitir editar y controlar de qué manera va a suceder el cambio de estado de A a B y de B a C. Ahí podremos controlar si queremos que vaya más rápido, si queremos que vaya más lento, etc, etc, etc. Con estos dos ingredientes sumados a las herramientas que nos ofrece una aplicación como Maya, podríamos decir que tenemos ya el control para poder trabajar con nuestra herramienta. Dicho esto, simplemente vamos a coger y en la posición actual en la que nos encontramos, vamos a fabricar un keyframe. En Maya se puede llevar a cabo el trabajo de keyframe de varias formas. La primera forma sería directamente nos situamos en el fotograma que nos interesa y directamente en la parte superior derecha, aquí tenemos en el channel box las tres transformaciones principales: traslación, rotación y escala. En nuestro caso solo vamos a trabajar con traslación y lo vamos a hacer solamente en el eje X, el eje horizontal. De ahí que directamente me vengo al eje X y con botón derecho sobre el nombre del parámetro, aquí tengo un menú desplegable y una de las opciones es Key Select. Con Key Select lo que estoy haciendo es guardar el valor actual en la línea de tiempo. Este valor actual que está a 0 se ha guardado en esta marca, que a partir de ahora esta marca la vamos a bautizar como keyframe o fotograma clave. Ya tenemos para empezar nuestra animación. Ya tenemos guardado lo que sería la posición A. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Lo que nos toca ahora es guardar la posición B. Simplemente lo que vamos a hacer es irnos a otro fotograma, avanzamos en la línea de tiempo, vamos a irnos al fotograma 15 y en el fotograma 15 simplemente lo que vamos a hacer es cambiar de lugar nuestro objeto. En este caso lo vamos a llevar hasta la posición, hasta 15 centímetros de su posición original. ¿Qué es lo que ha sucedido? Veis que sin yo decirle lo contrario, realmente no he necesitado marcar el segundo keyframe. No he tenido que entrar con el botón derecho. ¿Por qué? Porque Maya automáticamente, si yo tengo activo este botón que tenemos en la parte inferior, nos va a permitir crear un fotograma clave automático. En el caso de que este botón no esté activo, me tocaría volver otra vez con botón derecho a crear el fotograma clave. Esto podría ser una manera. Una segunda manera de poder crear fotogramas claves, nos vamos a ir del apartado Modeling al apartado Animation. Y dentro del apartado Animation veréis que tenéis aquí un menú que es Key. En el apartado del Key tenemos en la parte superior todo lo que corresponde a creación de fotogramas claves. Tenemos Set Key, que directamente sería con la tecla S, y aquí directamente podríamos entrar en su configuración y marcar a qué queremos que afecte dicha transformación o fotograma clave, para todos los atributos que sean animables, para todos los manipuladores, solamente para el actual manipulador, ¿de acuerdo? Todo ello nos permitiría directamente el trabajar. Tener cuidado porque si tenemos la primera opción activa y le doy a aplicar, veréis que nos aplicará a todos los valores. En el caso que solo lo quiera hacer en la actual, puedo decirle solo al manipulador, ¿de acuerdo? Afectaría solo al manipulador o al actuar manipulador, elegiría y solo le daría a la X, ¿de acuerdo? Otra manera también de poder generar un fotograma clave sería utilizando las herramientas de transformación. Shift-W te creará un keyframe en traslación, Shift-E de rotación y Shift-R de escala. ¿Correcto? Vale, nos vamos a la última pose. Teníamos la posición A y la posición B. Por cierto, podéis moveros directamente con la tecla Alt y punto y coma para poder moveros fotograma a fotograma, ¿vale? Directamente para poder moverte de un sitio a otro, ¿de acuerdo? De esta manera os permitirá moveros de un lugar a otro. Vale.
Si queréis hacerlo directamente para poder moveros de un fotograma a otro, lo que sería en este caso de un keyframe a otro, también tenéis aquí las teclas que os va a permitir el poder desplazaros de un punto a otro. Step y step. Y así podremos ver una pose y otra, ¿vale? Así que de esta manera, muy cómodo. También lo podéis hacer con alternancia gráfica y punto y coma. Si lo hacemos con Alt, frame a frame, y si lo hacemos con alternancia gráfica, iremos de frame a frame. De keyframe a keyframe. Nos vamos al fotograma 30 y directamente lo que vamos a hacer es colocarlo a 0 para volver otra vez a su estado inicial. Veis que si yo decirle lo contrario, me acaba de fabricar la tercera clave o la tercera pose. Perfecto, pues ya tenemos lo que serían los 3 pasos. Tenemos pose 1, pose 2 y pose 3. Así de fácil y sencillo. Perfecto. Vamos a darle al play y vamos a ver lo que ocurre. Y lo que ocurre básicamente es una acción en la que el objeto se ha movido de izquierda a derecha y vuelve otra vez a su estado inicial. A partir de aquí podemos hacer 2 tipos de cambios. El primer cambio sería editar su timing. Para poder editar su timing, aquí tenemos en la parte inferior lo que serían sus fotogramas claves. Con la tecla Shift podéis coger cualquier fotograma clave y luego lo podéis desplazar. Esto nos permitiría editar ese keyframe. Apretamos la tecla Shift izquierdo y desplazamos ese fotograma clave. O podríamos hacerlo sobre varios. Shift y arrastramos. Y de esta manera desplazar un conjunto de claves. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? El poder modificar el timing, hacer que de una pose a otra vaya más rápido y de otra pose a otra vaya más lento. Eso a nivel de timing. Y el segundo ajuste que podría hacer sería a nivel de curvas, lo que se denominaría spacing. Para hacerlo vamos a cambiar nuestro workspace. En la parte superior derecha tenéis aquí diferentes configuraciones de malla y uno de ellos es Animation. Si cambiamos al workspace de Animation, fijaros qué maravilla que aquí tenemos la representación en una curva de lo que es la acción actual del objeto. Lo que está sucediendo entre un fotograma clave y otro fotograma clave se conoce como spacing. Este spacing va a decidir dónde habrá una aceleración o deceleración entre cada objeto. Y nosotros desde aquí podremos manipular dicho spacing. Todo ello gracias a la manipulación de dichas tangentes que me permitirá controlar si quiero decidir que se acelere al principio y decelere al final. Si le damos al play, observamos que el comportamiento ha variado y el objeto nace ya acelerando. Directamente, a través de ello podremos conseguir el trabajo y así poder pulir nuestras acciones para que tengan en consecuencia un comportamiento mucho más lógico y mucho más racional. Todo ello gracias al cambiar el timing a través de su keyframe o desde la línea de tiempo, también se podrían cambiar los keyframes, o directamente desde nuestro Graph Editor el poder manipular nuestro spacing, todo ello gracias a la interpolación o intercalación que tienen las tangentes de dicho keyframe. De esta manera ya conocemos lo más básico para poder trabajar con animación dentro de Maya. Esto es muy importante porque a partir de ahí nos ofrecerán un personaje y es ahora nosotros los que vamos a tener que decidir de qué manera conjugamos todo lo que hemos visto para poder recrear y dar vida a nuestro personaje. Dicho esto, vuelvo otra vez al estado inicial, Maya Classic, y vamos a trabajar con nuestro personaje. Lo primero que vamos a aprender de nuestro personaje es los controladores que nos ofrecen y en base a esos controladores, ¿qué manipulan dichos controladores? Esto es muy importante. Para ello, tengo organizado, sí o sí en el apartado de Channel Box, justo en la parte inferior, lo que son las capas. Las capas me van a permitir organizar y decidir en todo momento qué quiero que sea visible y qué quiero que sea invisible de mi escena. De esta manera, tendré un proceso mucho más limpio. Es importante que tengamos mucha limpieza a la hora de trabajar. Otra parte importante para nosotros puede ser el outliner, que es la lista donde tenemos los objetos. Por ahora,
voy a decirle que el outliner lo quiero ocultar, ¿vale? Si venimos a Windows, UI, Element, directamente nos vamos a venir al apartado, perdón, directamente desde aquí lo podemos ocultar o recordar que también podríamos sacarlo por fuera, lo tenemos aquí, podríamos tenerlo directamente por fuera y cerrarlo, ¿vale? Bueno, de esta manera, en el caso que quisiéramos hacerlo visible, outliner, ¿vale? De acuerdo. Muy bien, vamos a ocultarlo y vamos a dividir la pantalla en dos partes. Por un lado, nos venimos aquí a los modos de layout que tenemos y voy a trabajar directamente con dos paneles, ¿vale? El panel de arriba y el panel de abajo. De esta manera me permitirá poder visualizar mejor lo que se supone que va a ocurrir. Así puedo tener control desde aquí y desde aquí poder ver lo que va a ser la parte. Lo podríamos hacer desde aquí o también, depende también el tipo de monitor, side by side, ¿vale? Y de esta manera el poder ver más claro aquí. Tengo aquí hecho el recorte, ¿vale? Esto es importante tener aquí el recorte de la máscara porque así veo lo que se va a ver en render. Y aquí puedo tener los controles para poder manipular el personaje. Bien, dicho esto, vamos a empezar a trabajar con la acción principal. La acción que vamos a trabajar con el personaje es una acción muy sencilla. Simplemente vamos a hacer un pequeño giro de cabeza y con ese giro de cabeza vamos a ver cómo vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto de los movimientos oculares, que es la parte fundamental con la que vamos a trabajar. Bueno, dicho esto, vamos a trabajar directamente con nuestros controladores. Nos vamos a la parte inferior y aquí tenemos facial, FK y extra facial. Por ahora el apartado de extra facial no lo vamos a utilizar y nos vamos a quedar por ahora con el facial y el FK. Vamos a empezar viendo primeramente los controladores que tenemos para el facial. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que tenemos por un lado aquí una pequeña cruz y esta pequeña cruz, si la seleccionamos y la manipulamos, veréis que desde aquí vais a poder controlar la mirada del personaje. ¿De acuerdo? Podremos manejar hacia dónde queremos que mire el personaje. Eso es súper interesante. Tenemos por separado cada uno de ellos. Si quisiéramos controlar la mirada en cada dirección, aquí tenemos otro por separado, pero principalmente el del medio podríamos decir que es el principal que vamos a utilizar para manipular ambos ojos. A partir de aquí, ¿de acuerdo? A partir de aquí tenemos sí o sí un panel de control y con este panel de control podríamos manejar todo lo necesario para nuestro personaje. Por cierto, si queréis dejar libre la ventana de render, esta recordar que es la ventana sobre la cual vamos a trabajar, tenemos el apartado de Show y le podemos decir que las curvas, que son los controladores, no se muestren. Con Alt 1, ¿veis? Alt 1 podéis ocultar, pero solo para este viewport. Eso es muy cómodo porque así tenemos libre de controladores esta parte y podemos ver mucho más claro lo que realmente está sucediendo sin que nos moleste. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas. El siguiente apartado importante para nosotros sería el panel de control que tenemos aquí. Este panel de control tenemos principalmente en este pequeño cuadro, estos dos, para poder manejar. En este caso no tenemos el control de la mirada porque lo estamos haciendo desde aquí, con lo cual esto no tendría ningún uso, pero sí tenemos por cada uno de ellos, ¿vale? Aquí varios parámetros. En concreto podemos manejar el parpadeo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el parpadeo y lo podemos hacer de los dos a la vez. Blink y aquí podríamos abrir o cerrar el ojo. Tenemos también el Center Blink, donde permite hacer si queremos que esté más parpadeando hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos también para poder controlar, ¿vale? Lo que sería un pelín, lo que sería la base del párpado y apurar un poco más, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, para poder manejar el control, por ejemplo, de la base, para ampliarlo un pelín más o la parte superior, ampliarlo aún más, dependiendo si queremos simular, ¿vale?, una abertura de ojos mayor. Todo esto, ¿de acuerdo? Todo esto se va a poder controlar directamente desde aquí, ¿de acuerdo? Cosas interesantes. Tenemos también el control del iris, tenemos también el control de la pupila,
acuerdo? O sea, todo ello gracias a los dos controles que tenemos aquí. Como animador o como animadores, la verdad es que es de agradecer que nos venga un rigging de estas características porque vamos a tener una libertad total para poder trabajar. Eso es algo que deberíamos demandar sí o sí siempre que trabajemos, ¿de acuerdo? Y siempre que podamos pedir, ¿vale? Que tengamos unos controles mínimos. Vale, ¿qué más controles tenemos extras? Bueno, luego ya nos vamos a la parte inferior. Tenemos el control principal que será la mandíbula, ¿de acuerdo? Sobre la mandíbula tenemos controles para poder abrir las comisuras. Aquí las tenemos, comisura derecha, comisura izquierda. Podemos subir estas comisuras y hacer, por ejemplo, ciertos gestos como la sonrisa del personaje, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy interesante, tanto superior como inferior, y cambiar completamente la personalidad del personaje. En el caso, por ejemplo, que abramos la boca, tenemos la posibilidad de poder bajar directamente hacia la parte inferior, hacia arriba, y que el personaje logre cambiar completamente de actitud solamente con dos controles. ¿Qué más cosas interesantes tenemos? Pues por ejemplo el manejo de los pómulos. Desde aquí podemos manejar, como podéis ver, la parte de los pómulos, ¿vale? Si queremos ampliar este empuje, sobre todo en el caso de que sonriamos, y luego tenemos controles, por ejemplo, para el nasal, ¿vale? Podemos ampliar o reducir estos nasales y así tenemos un control completo, ¿vale?, de lo que sería la parte activa del modelo. Y poco más, ¿de acuerdo? Por último tenemos la parte de las cejas que la utilizaremos. Y desde aquí en la parte de las cejas pues también tenemos algún control extra si queremos ampliar, si queremos reducir, pero mayoritariamente la ceja va a estar concentrada, ¿vale?, en esta parte, ¿de acuerdo? Si queremos elevar un poco más, ¿vale? Bueno, pues diríamos que a nivel de control facial tenemos todo lo necesario para poder manejar lo que serían las expresiones de la cara del personaje. A continuación, nos vamos al apartado de FK. El apartado de FK básicamente son los controles mecánicos del cuerpo. Tenemos este pequeño aro en la parte superior que permite manejar la mirada. Perdón, la cabeza. A través de ello vamos a poder girar el personaje. Luego tenemos la parte control del cuello. Desde el cuello tenemos el control de los hombros. ¿Ok? Control de los hombros. Y luego a partir de aquí, todo lo que corresponde al control de los brazos y del torso superior o tren superior, ¿vale? Luego a partir de aquí, una parte inferior. Como solo vamos a trabajar de hombros hacia arriba, realmente nos va a interesar solamente lo que tenemos en esta parte. Todo lo que tenemos en la parte inferior lo vamos a desechar. ¿Por qué? Porque recordar que es de especial importancia que tengamos una limpieza clara, ¿de acuerdo?, a la hora de trabajar nuestra animación. Muy, muy importante que quede súper limpio los controles con los que vamos a trabajar. Bueno, pues vamos a pasar a la acción. Para pasar a la acción, lo primero de todo vamos a hacer el movimiento corporal del personaje y luego le vamos a sumar la parte facial que tendría. A mí me gusta trabajar de esta manera, pero luego ya cada uno puede trabajar a su gusto. Bien, dicho esto, vamos a marcar algo muy importante y es... Básicamente nos podríamos grabar nosotros o tener alguna referencia que nos pueda ayudar, pero simplemente el gesto que vamos a realizar con el personaje es un pequeño giro y en ese pequeño giro que haya algo que le llame la atención porque ha escuchado, ¿vale?, un sonido a alguien que le ha llamado y esa llamada de atención haga que el personaje cambie un pelín de actitud y veamos cómo reacciona, sobre todo principalmente con la mirada. Con lo cual va a ser algo muy sencillo, pero vamos a ver cómo darle vida al personaje con lo que hemos visto y con lo que hemos hablado con anterioridad. Bueno, dicho esto, pues vamos a ello. Entonces, lo primero de todo, vamos a seleccionar los controladores sobre los que vamos a trabajar. Estos son los controladores que vamos a manejar. Aquí tenemos pues el torso superior, hombros, cuello, cabeza y la parte de los brazos. La verdad es que vamos a tocar pero muy poquito. Y nada, directamente todos ellos van a ir por rotación, así que si queréis vamos a coger y le vamos a marcar un keyframe de rotación,
botón derecho, Key Select. Solo vamos a trabajar con la rotación, ellos no tienen desplazamiento. Y tenemos guardado la primera pose. Vamos a marcar la segunda pose, nos vamos a ir aproximadamente sobre el fotograma 12 y en el fotograma 12 simplemente lo que vamos a hacer al personaje, ¿de acuerdo? Es mantener la mirada fija, ¿vale? Va a estar mirando, nos va a estar mirando a la pantalla, con lo cual vamos a definir una segunda pose, ¿de acuerdo? Aquí el movimiento va a ser muy básico, es entre el fotograma 1 y el fotograma 12, nos estará mirando y de repente escucha algo y eso es lo que le va a motivar que cambiemos la mirada de punto. A partir de aquí nos vamos a ir aproximadamente al fotograma 22 y aquí sí que vamos a marcar ya, vamos a definir nuestra pose. Veis que seguimos teniendo seleccionados los controles que vamos a manejar y vamos a definir la pose. Una vez que tengo marcada la pose, bajamos, ¿de acuerdo? Por los ojos por ahora no os preocupéis porque la mirada ahora la ajustaremos. Vamos a ajustar un pelín el cuello. Ok. Vale, el torso lógicamente es un elemento importante. Ahí, ¿vale? Vamos a ajustar aquí. Ok, perfecto. Ahí está. Vamos a mover un poco el hombro. Este lo elevamos un pelito para que tenga todo, tenga un poco de vida, ¿vale? Y vamos a sacar los controles faciales y lo que es muy importante, vamos a definir un cambio de pose, ¿vale? Sí o sí. O sea, vamos a marcar la misma pose que teníamos con la mirada, ¿vale? Fotograma 1, el controlador general. Aquí solamente traslación, bueno, traslación y rotación, Key Select, y nos vamos directamente al fotograma 12. En el fotograma 12 volvemos a definir dicha pose y en el 22 pues ya vamos a marcar la pose que le corresponde. Así ya tendremos el desplazamiento, ¿vale? Vendrá un pelín, rotamos por aquí, eso es, ok. Vamos a marcar un poco la mirada, eso es, ahí está. Con lo cual, si nos vamos hacia atrás, primera pose, segunda y tercera. Ahí están. Genial. Listo. Es muy importante que guardemos. Vamos a V1. Vamos a ponerlo como class. Perfecto. Lo guardo para que no lo perdamos. Y aquí estamos viendo, ahora mismo si le damos al play, veremos que la reacción que tiene, vamos a verlo en esta, es una reacción muy sencilla. Está aquí. Y no tiene nada especial. No tiene nada de especial. ¿Vale? Este es nuestro punto de partida. Una vez, porque veis que más o menos los tiempos son los mismos, una vez que ya hemos terminado, con lo que sería la acción principal, vamos a darle un poco de juego, ¿de acuerdo? Vamos a darle un poco de juego al movimiento. Vemos que ahora mismo es completamente robótico. Vale. Dicho esto, empezamos primero con lo que sería la parte inicial. Cuando digo la parte inicial, nos vamos a ir todo lo que es en este primer bloque, donde el personaje, en teoría, debería de estar en una posición estática, pero no completamente estática. Así que lo que vamos a hacer es definir una pose intermedia, ¿vale? Aproximadamente por aquí, fotograma 6, marcamos un keyframe, otra vez en rotación, y vamos a hacer, nada, algo muy sencillo, la cabeza un poco ahí abajo, o sea, es algo muy sencillo. Vamos a mover un pelín los hombros. Vamos a crear lo que se conoce normalmente como un moving hold, ¿vale? Este moving hold simplemente es que el personaje tenga una ligera movilidad, ¿vale? Vale, si lo vemos aquí en acción, veréis que lo que hace es simplemente que el personaje está en una posición aproximadamente neutra, pero suficiente para que cobre un poco de vida. Si le damos el play, eso es. Por ahora no tiene nada especial. Y recordar que vamos a hacer algo muy, muy sutil. Luego lo modificaremos, es decir, el movimiento que vamos a hacer aquí es, vamos a reducir un poco este y este otro poco, porque queremos algo bastante, bastante básico. Eso es.
Ok, muy bien. Una vez tenemos hecho eso, vamos a ayudarle y vamos a colocar una posición intermedia. De aquí a aquí, el movimiento, como podéis ver, es bastante mecánico. Bastante mecánico. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un pequeño movimiento. Vamos a intercalar aquí aproximadamente en el fotograma 16 y esta intercalación nos va a permitir crear un pequeño arco. El arco con una posición intermedia va a dar fluidez y dinamismo al movimiento para que no pase de A a B de forma completamente lineal. ¿Vale? Dicho esto, seleccionamos y aquí volvemos otra vez a marcar también a la mirada otra pose. En este caso vamos a empezar con estos a nivel de rotación, Key Select, y de mirada para los tres. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues nada, simplemente rotamos un pelín la cabeza, el cuello también un pelín para acá, y el torso lo rotamos nada, muy poquito, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esto, este pequeño gesto de cabeza? Ahora lo vemos, vamos a verlo aquí, y de ahí, listo, mirad qué maravilla. Ahí está. Incluso vamos a coger en la pose que tenemos aquí del 12, en esta pose que tenemos aquí del 12, que veis que sube, vamos incluso a colocarlo un poco más hacia la derecha para que ayude un poco el cuello. Mirad. Y mirad ahora. Va hacia arriba y... ¿Vale? Perfecto. Voy a decirle que no rote tanto, un pelín menos, por ahí, ¿vale? Ok, eso es. Llegamos ahí. Y ese pequeño arco, ¿de acuerdo? Voy a acentuarlo un poco más, nos va a permitir... ¡Tuc! Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a mantener ya lo que sería la pose hasta el final. Guardamos. Para ello vamos a seleccionar estos señores y de aquí vamos a colocar una pose intermedia aproximadamente aquí. Key Select. Aproximadamente por aquí otra pose y en el fotograma final otra pose. Perfecto. Vale. ¿Por qué hemos hecho estas poses? Estas poses simplemente las hemos determinado para acompañar el gesto, que no se quede completamente quieto. Movemos un poco para acá. En esta pose a continuación de la 22, un poco más para acá. La cabeza la acompañamos un poco más. Eso es simplemente para crear una pequeña frenada. ¿Vale? Y que el personaje no se quede completamente quieto. Vamos a verlo aquí. ¿Veis? Eso es. Y vamos a acompañarle un poco más. Voy a decirle aquí que se muestren en todas las vistas. Eso es. Ahí. Aquí le vamos a dar un poco más hacia abajo para que le acompañemos. Eso es. ¿Veis? Ok. Luego subir aquí. Y aquí en la última, pues le definimos también otra pequeña variación. Muy sutil. Lo justo es para dar vida al personaje y que no quede completamente muerto en ese espacio. Muy poco. Aquí, poquísimo. Ahí está. Este pequeño cabeceo que veis que sube. Simplemente lo vamos a bajar un pelín. Ahí está. Genial. Mirad, vamos a verlo en acción. Guardo antes de nada, que no quiero perderlo. Ahí está. Fijaros, con muy poquito. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Yup. Ahí tenemos el arco.
Eso es. Podríamos ayudarle, si queremos exagerarlo, este arco un poco más para acá. Y aquí incluso este para acá. Eso es. Ahí está. Vamos a darle el play. Genial. ¿Veis? En la parte final da la sensación de que está vivo el personaje, no se queda completamente quieto. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante, muy importante. O sea, aunque el personaje esté en una posición estática, pero el personaje necesita vida. Vale, pues ya tenemos lo que es la acción principal. Voy a irme a una versión nueva. Esta versión nueva va a ser la versión 2. Importante en todo momento guardar para no perder nada. Vamos a ocultar nuestro facial, perdón, nuestro FK, y nos centramos ahora en la parte facial. Bueno, lo primero, vamos a trabajar con la mirada. Con la mirada, lo primero y más importante, vamos a trabajar la anticipación. Recordar que sí o sí la mirada es nuestro elemento comunicativo con el exterior más importante. Entonces, cualquier estímulo que recibamos desde fuera, yo estoy mirando un sitio a otro, llamar a la puerta, por ejemplo, automáticamente el primer elemento de mi cuerpo que va a anticiparse para redirigirse y observar ese estímulo es la mirada. Fundamental. Entonces, ahora mismo, si os fijáis, van a caballo los dos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lógicamente vamos a anticipar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es decirle, ¿de acuerdo? Decirle directamente que llegue antes. Podríamos coger desde aquí, ¿vale? Veis que en un principio sale al mismo tiempo, pero podríamos coger estos keyframe, adelantamos un frame o dos y sucede esto. Lo que sucede es que antes, ¿veis? Vamos a verlo aquí. Antes de que la cabeza gire, ¿quién está desplazándose? Los ojos. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a hacer un recorrido visual y en este recorrido visual venimos aquí al punto intermedio, vamos a colocar aquí y directamente nos venimos a su posición. Eso es. Con lo cual esto nos anticipará, ahí lo tenemos, el movimiento de la mirada. Ahí está. Perfecto. 2 frames simplemente le he anticipado. Suficiente, ¿vale? 2 frames. Y ahora vamos a añadirle este pequeño patrón que hablábamos, que nos ayudaba y que justificaba el giro de nuestra cabeza. Seleccionamos los dos controles que tenemos y nos vamos a ir a este punto aproximadamente y vamos a hacer un parpadeo. Clic derecho, a mitad, más o menos, un poco antes de la mitad recorrido. Bajamos un par de frames y luego vamos a subir aquí más rápido. Ok, mirad qué maravilla. Vamos a verlo en acción. Ahí está. ¿Veis el parpadeo? Nos ha ayudado a realizar el proceso que os comentaba anteriormente. Nosotros normalmente cuando generamos este tipo de parpadeo, pero este tipo de cambio de mirada, nos va a acompañar siempre un parpadeo, ¿vale? Y eso va a generar precisamente ese cambio de actitud del personaje, ¿vale? Borrará de memoria y a partir de ahí, listo, ¿vale? Bueno, ya tenemos algo muy importante. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el parpadeo. En la primera parte no vamos a generar parpadeo y le vamos a generar un segundo parpadeo una vez que hemos llegado
a la parte de nuestro destino. ¿Vale? Aproximadamente aquí vamos a marcar sobre el 36. Vamos a dejar un espacio más o menos de un segundo. Key Select. Bajamos en 2 y subimos en 3. Siempre hacemos una pequeña simetría entre la bajada y la subida. Aquí en esta parte lo podríamos hacer a la inversa, pero bueno, vamos a marcarle 2 de bajada y 3 de subida. Normalmente siempre se marca un poco más la subida, que le cuesta un poco más. Ahí está. Tenemos ahí nuestro segundo parpadeo y fijaros qué maravilla cómo empieza a ganar vida nuestro personaje. Maravilloso. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Hemos dicho que en la primera parte no le vamos a tocar el parpadeo, lo vamos a mantener como lo tenemos, ¿vale? Lo vamos a dejar tal cual lo tenemos. Bien. Y nos vamos ahora a un elemento para nosotros fundamental, que es precisamente el motivo del que estábamos hablando. La mirada y sus movimientos sacádicos. ¿Cómo lograremos vida? Ahora mismo, si le damos al play, observaremos que todavía la mirada la tiene bastante perdida. Sigue manteniendo bastante fija, aunque lógicamente cuando cambia el parpadeo y mira hacia abajo es bastante interesante, pero aún así todavía no tiene esa riqueza que buscamos en el personaje. ¿Cómo logramos esa riqueza en el movimiento ocular? Pues vamos a seleccionar nuestro controlador principal y vamos a generar los movimientos sacádicos. Normalmente cuando los pongo en práctica suelen durar muy poquito, un frame, de un frame a otro, o 2 frames los sumo, y normalmente suelen tener una característica especial, suelen ser en diagonales. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el entorno en perspectiva y mayoritariamente los movimientos oculares van a ser en diagonal, ¿vale? Aunque puede ocurrir en horizontal, pero si nos fijamos en la referencia que teníamos del vídeo, mayoritariamente van a ser en esa dirección. Vale, vamos a coger, tenemos aquí el personaje en esta posición, vamos a marcar la primera pose y en un solo frame, del 4 al 5, fijaros lo que va a ocurrir. Desplazamos muy poquito, ambos keyframe. Fijaros lo que ocurre. Muy poco, poquísimo. Aquí lo veis. Poquísimo. Se mantiene ahí, ¿vale? Vamos a mantener ahí la pose. Para mantener ahí la pose, simplemente lo que podemos hacer es copiar este keyframe, nos vamos a la siguiente y pegamos para que sea la misma, ¿vale? Simplemente lo que he hecho es la pose del 5, copiamos, venimos al 10 y pegamos. Ya tenemos el primer sacádico, ¿vale? Hacemos aquí la reacción y nos vamos ahora a la parte donde más consecuencia va a tener nuestro movimiento sacádico. Volvemos otra vez a marcar aquí una pose y en un frame otra vez hacemos otro pequeño cambio, muy pequeño. Esta vez va a ser hacia abajo a la izquierda. Fijaros, marcamos la pose. Pequeñísimo, ¿eh? El recorrido que está haciendo visual es muy pequeño. Muy bien. Vamos a mantenerlo ahí, luego tenemos un parpadeo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un segundo, en este caso con 2 poses. El segundo movimiento sacádico que vamos a hacer, que es con 2 poses, nos va a permitir, ¿de acuerdo?, el recrear un movimiento mucho más complejo, ¿de acuerdo? Como veíamos aquí en la referencia, el que era a lo mejor un recorrido aquí intermedio, la pausa más pequeña y luego vamos a otro lugar, ¿vale? Hacemos 2 poses. Ahora mismo solo estamos haciendo una sola pose, de A a B, aquí lo vemos. Pero en este caso vamos a hacer de A a B y de B a C, ¿vale? En un espacio de tiempo muy corto. Vamos a tener que dejar una pequeña pausa, pero la pausa que vamos a generar aquí va a ser más pequeña. Así que directamente nos venimos después del parpadeo, marcamos otra vez la pose
un frame, subimos, por ejemplo, bajo a la derecha. Eso es. Muy sutil, ¿eh? Estamos mirando la misma zona, muy sutil. Dejamos aquí la pose unos 3 frames, que va a ser, o 4, la pausa, pero una pausa más corta. Y ahora cogemos en el siguiente frame y subimos un pelín. Nada. Poquito. Ahí está. Vais a ver qué maravilla. Guardamos. Lo primero de todo. Ampliamos y vamos a ver nuestros movimientos sacádicos. Mirar qué maravilla. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Fijaros cómo cobra vida gracias a este movimiento. Esto es maravilloso. Para mí, yo diría que es una de las fórmulas más interesantes de poder conseguir la vida en un personaje. Me gustaría enseñaros, a ver si tengo aquí... facial. Vale, mira, vamos a ver cómo esto realmente se refleja en las películas y que no es una invención mía. Vale, he recopilado aquí algunos vídeos de películas, algunas ya un poco longevas, pero bueno, que habremos visto, ¿vale? Y es el caso, por ejemplo, de la película de Robot, que es ya tiene años. Pero fijaros, vamos a abrirlo aquí con otro reproductor que nos permita ver frame a frame. Y lo mejor, como siempre, es ver referencias. Continuar. A ver. Esto no nos está permitiendo. Pues lo vemos desde aquí, no pasa nada. Fijaros el movimiento que produce. ¿Veis esa ligera variación? Eso son movimientos sacádicos. Aquí estamos viendo que está generando esa variación que acabamos de aplicar en práctica. Fijaros el parpadeo como ayuda, ¿vale? Pero el movimiento que está generando con los ojos es precisamente el movimiento que comento, movimiento sacádico, que permite hacer que el personaje cambie la estructura de la mirada y haga un recorrido visual, como hemos comentado. Ahí lo tenemos. Vamos a verlo con otro ejemplo. Nos venimos aquí al siguiente. Y veis que de forma más sutil ocurre exactamente lo mismo. Y aquí aprovecho porque vamos a ver también algo muy importante que hemos reflejado nosotros. ¿Qué está haciendo nuestro personaje? Nuestro personaje está cambiando la mirada del lugar. Miraba abajo y ahora mira hacia arriba. ¿Vale? ¿Qué sucede? ¿Qué hemos copiado de él? ¿O qué nos ha copiado él? El parpadeo. ¿De acuerdo? El parpadeo. Incluso se ha anticipado la mirada como hemos hecho nosotros. Y fijaros sobre todo la consecuencia de los ojos al final. Ahí lo tenemos. Esas pequeñas variaciones a qué corresponde al movimiento sacádico que estamos hablando. O sea, realmente no es una invención nuestra, sino que existe en la naturaleza. Nosotros los primates como tal lo generamos y obviamente vemos que en las películas también se refleja este principio. Para mí, y lo digo tal cual, diría que es el mejor método para hacer que nuestro personaje logremos que cobre vida. Es súper, súper importante manejar este tipo de principio. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, pone de manifiesto lo que hemos visto con el parpadeo cuando cambiamos la mirada, la importancia que tenía de borrar imagen anterior lo más rápido posible para que así cuando abramos tengamos la posibilidad, sí o sí, ¿vale?, de poder ver la información nueva y poder asimilarla y procesarla mucho más rápido, ¿vale? Vemos aquí a nuestro pequeñín de una película que conocemos y fijaros lo que está sucediendo.
en el punto intermedio de su recorrido, ¿qué es lo que sucede? Parpadea y luego amplifica la mirada y llega a su destino. Ahí está. Con lo cual pone otra vez de manifiesto, hace un squash y luego directamente expande. Maravilloso. El mismo principio que hemos comentado. Recordar ese patrón. Y repito, observar lo que tenéis alrededor. Si el mejor aprendizaje es observando, viendo vídeos, viendo películas, incluso observando lo que tenemos alrededor en directo. ¿Vale? Ese es el mejor aprendizaje. Vemos otro ejemplo. Y lo mismo. Aquí nuestro pequeñín. Mirar la consecuencia del movimiento. Decelera al principio, ¡ting! Un sacádico, ¡pum! Y luego, en un segundo frame, el recorrido que hace es mucho más rápido. En vez de irse de una sola vez, 1 y 2. Mira, otro. Lo que acaba de hacer, ¿qué es? Una aceleración. Al principio recorre muy poquito en un frame, siguiente frame recorre un poco más y luego frena. De esta manera está haciendo una aceleración y deceleración en el movimiento del ojo. ¿Qué hacemos ahora aquí? Parpadeamos y en base a ese parpadeo lo que ocurre es que el personaje gira la cabeza. Ahí lo tenemos. Otra vez el mismo principio. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaros la importancia que tiene, ¿vale?, de estos patrones. Repito, me gusta siempre mostrarlo con referencias porque esa es la forma más clara, ¿vale?, de conocer lo que realmente está sucediendo y cómo realmente sí se pone en práctica. Bueno, vamos a continuar con nuestro personaje. Vemos lo que teníamos aquí, todavía nos faltan algunos detalles, pero ya vemos que gracias a los movimientos sacádicos, nuestro personaje y al parpadeo ha logrado cobrar vida. Vale, nos vamos ahora a una parte que también no la vamos a dejar de lado, que es las cejas. Las cejas, como veíamos antes, siempre que el personaje cierre los párpados, va a tener siempre una pequeña reacción por la cercanía que tiene. Ahí está el músculo orbicular, ¿vale? El orbicular oculis que tenemos aquí y el frontal, que es el de la frente, con lo cual tienen reacción y eso nos va a ayudar a darle un poco más de vida, ¿de acuerdo?, a la parte de la mirada. Así que vamos a coger los controles de las cejas y le vamos a decir que cuando el personaje baje el parpadeo, le ayudemos con las cejas. En este caso, en un tiempo más corto. ¿Vale? Vamos a decirle que aquí comienza. Un fotograma más tarde, la traslación. Estoy con el control de arriba de las cejas. Bajamos y cuando haya bajado, bajamos un pelín, nada, muy poquito. Lo justo. Ahí está. Para luego, cuando abra el párpado, un fotograma más tarde, subimos otra vez las cejas. Vamos a hacer un pequeño offset, un overshoot, es decir, subimos de la pose y luego directamente bajamos un pelín. Vamos a verlo. Es muy sutil. Vamos a verlo aquí. Ahí veis. Si queréis vamos a acentuarlo un poco más para que se pueda ver mejor. Bajamos un poco más. Subimos y luego bajamos. ¿Vale? Ahí está. Lo vemos en acción. Ahí está. Incluso con el parpadeo siguiente que tenemos, sucedería lo mismo, aunque sea muy poco. Aquí. Primera pose. Bajamos.
muy poco. Y luego subimos. Y bajamos un pelín. Ahí está. Mirad qué maravilla. Está vivo. El personaje está vivo. Está vivo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en acción. Maravilloso. Ya empieza a cobrar vida el personaje. Si a esto incluso le acentuamos luego algún pequeño gesto, como luego veremos de sonrisa, vais a ver cómo va a tener esa riqueza. Más cosas. Todavía nos quedan cosas por añadir. Hay un pequeño detalle que he analizado y que me gusta tener en cuenta, y es que sucede con los párpados cuando se produce un movimiento sacádico. Fijaros en el párpado superior sobre todo, cuando hay un gran movimiento sacádico en vertical. Lo que hace es que le acompaña, aunque sea mínimo, vais a ver, mínimo, ¿veis? ¿Veis? Se eleva, sube con él. Entonces, es como si tienen relación, baja el ojo y baja también el párpado. Tienen relación los dos elementos. Ahí está, sube. El ojo no va por un sitio y el párpado por otro sitio. Sobre todo cuando tenemos movimiento vertical. Vamos a verlo aquí, en otra parte. Entonces, ese detalle, mínimo detalle, se lo quiero poner. Se lo quiero poner. Porque detalle a detalle va a ir ganando en vida. Vale, pues nada, ¿teníamos sacádicos? Claro que teníamos sacádicos. Recordar que aquí teníamos un pequeño sacádico mínimo del 4 al 5. Así que vamos a coger y las cejas, pero los párpados, que sea mínimo, vamos a, ¿veis? De aquí a aquí, vamos a ponerle un poquito, uy, perdón, no era las cejas, era los párpados. Aquí está. Eso es. Blin. Aquí. Mínimo, muy poquito. Mirar. Exacto. Muy poquito. Ahí está. Y luego tenemos, obviamente, aquí en otra zona, donde tenemos otro. Aquí está. Si nos venimos aquí, pues lo mismo, porque el movimiento es bastante diagonal. De aquí a aquí, bajamos un poco. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. Es muy poquito. Esperamos ahí. Este lo vamos a copiar. Copy, porque quiero que aquí tenga la misma altura. Y luego teníamos otro, si recordáis, por aquí. Keyframe. Sube. Perdón. Ahí, muy poco. Muy poco. Mantenemos ahí la mirada. Ah, que estaba aquí. Eso es. Este copio. Aquí pego. Y ahora esto es. Vale. Copio esta pose. La pego aquí. Paste. Y ahí. Menos. Una cantidad. Exacto. Perfecto. Vamos a verlo en acción. Es muy sutil, pero lo justo para poder trabajar. Detalle, detalle, se van sumando. Genial. Ahí lo tenemos. Maravilloso, maravilloso.
¿Todo esto gracias a qué? Todo esto gracias, lógicamente, a el análisis que hemos hecho, las conclusiones que hemos sacado de nuestra teoría, de las referencias que teníamos, ¿vale? Nos están permitiendo, sí o sí, el generar todo este tipo de características, ¿vale? Vamos a añadirle algún detalle más. Pues, por ejemplo, en la parte, vamos a hacer visible otra zona y vamos a abrir aquí, vamos a hacer una pequeña sonrisa. Está observando a este punto. Vamos a marcarle aquí Key Select y que poco a poco vaya ganando. Eso es. Este para acá. Este. Vamos a intentar que sea un pelín asimétrico, porque siempre es más interesante. Y los pómulos, obviamente cuando elevamos a este señor, los pómulos también tendrán mucho que decir. Recordar que teníamos aquí pómulos, así que van relacionados, porque aquí hay dos músculos importantes, que es el cigomático mayor y menor, ¿vale? Así que eso es. Aquí. Y estos señores. Ahí está la elevación. Aquí le ponemos un poco más para frenar. Aquí. Y los pómulos elevamos otro poquito. Ahí está. Vale. Vamos a verlo en acción. Guardamos para no perderlo. Lo que ha visto le gusta, le llama la atención. Maravilloso. Ahí lo tenemos. Son todo pequeños detalles que nos van a ayudar sí o sí a incrementar el realismo, ¿vale? Y la vida en nuestro personaje. Bueno, para esta última fase ya tenemos la estructura general. Obviamente nos tocaría empezar a pulir. Para eso, como hemos visto antes, nos iríamos a nuestro apartado de Animation. Y en el apartado de Animation, pues vamos a jugar, vamos a poner aquí Side by Side. Y aquí podríamos trabajar o empezar a trabajar, pues un poco pulir lo que sería los elementos. Pues tenemos, por ejemplo, aquí vamos a, en el caso de este señor, ¿veis? Vamos a controlar un poco para suavizar. Nos venimos para acá. Aquí, por ejemplo, pulimos un poco esto es un poquito para acá y esto nos serviría para suavizar. Estoy empezando, por ejemplo, por la parte de la cabeza. Ahí está. Esto nos permite. Ahí está, mira qué maravilla. Genial, ¿no? Genial, genial. Vamos a subir un poco más para acá. Lo vemos por separado para crear unas curvas mucho más limpias. Y este pulido nos va a servir, obviamente, para engrandecer la naturalidad del movimiento. Las tangentes importante, nada que haya roturas en la acción, porque cualquier pequeña variación, ¿veis? Va a romper. Eso es. Ahí está. Vamos a verlo en acción. Maravilloso. Con el cuello, pues otro tanto de lo mismo. Vemos aquí, vamos a darle un poco más de ayuda.
por aquí, alguna tangente que se nos rompe. Eso es. Aquí vemos, vamos a suavizar un poco su llegada. Aquí le vamos a dar un poco más de Z para que tenga, eso es. Genial. Y así podríamos ir sumando y sumando y sumando. ¿Vale? Vamos a revisar alguna parte, pues por ejemplo la parte de los hombros. Aquí, bueno, ha sido bastante sutil. Veis aquí tenemos un pequeño contraste. Vamos a suavizar un poco más esto para que el contraste, incluso el movimiento, sea más sutil. Tampoco necesitamos tanto, sobre todo en esta primera parte. Aquí podemos reducir. Eso es. Y con el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Para que no quede completo. ¿Veis? Estas zonas que quedan completamente planas son un peligro. ¿Por qué? Porque estas zonas que quedan planas no hay actividad. Entonces queda raro que el personaje de repente se pare. Que sea mínimo, mínimo, intentar siempre darle un poco, mínimo, que coge un poco de vida. Aquí, por ejemplo, esta parte. Vale. Perfecto. Genial. ¿De acuerdo? Vale. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Vale. Ahí podríamos pulir un poco más este pequeño giro. Vale. Si queremos a lo mejor que sea un pelín menor, pero lo que es la reacción principal del personaje lo tenemos, que es lo importante. Por lo mejor que haya perdido un poco de fuerza con la cabecita y eso, y podemos sostener un poco más esa cabeza, pero fijaros qué maravilla el cambio de actitud del personaje con la mirada, cómo ha ganado en expresividad. Con lo cual, resumiendo, analizar, analizar y analizar, coger información, todo lo que encontréis por internet, repito, en primera persona, en directo, de gente que tenéis alrededor, coger anotaciones, si queréis anotaciones en papel, anotaciones mentales, como queráis. Es la mejor manera de aprender los patrones y comportamientos, ¿vale?, de nuestro cuerpo, cómo nos comunicamos, y vais a ver que podéis sacar conclusiones con muy poquito, y al aplicarlo en vuestros personajes veréis que vuestro personaje va a cobrar vida de manera maravillosa. Vais a tener personajes que ellos mismos tienen capacidad de transmitir, tienen capacidad, en este caso, de comunicar. Eso es súper, súper importante, ¿de acuerdo? Súper importante. Con lo cual, yo os recomendaría, repito, ese análisis. No tengáis prisa por sentaros delante de la máquina, de verdad, no tengáis prisa. Analizar. Cuando vayáis a meteros en cualquier opción, realizarla vosotros, miraros delante de un espejo o grabar a alguien. De ahí vais a sacar muchas, muchas conclusiones, pero muchísimas conclusiones, no os podéis ni imaginar, ¿vale? Yo creo que es la mejor manera de aprender. Y una vez que tengáis toda esa información, tengáis mentalmente en papel todo el esquema de la acción, de lo que queréis llevar a cabo, directamente transmitirlo con vuestro personaje. Pero primero lo tenéis que sentir vosotros, primero tenéis que aprenderlo vosotros, primero tenéis que reconocer vosotros por qué motivo miramos de esa manera, por qué motivo en esa acción el personaje se ensalta de esa manera, qué cambia, ¿de acuerdo? Externamente, ¿vale? Internamente no podemos hacer nada porque nuestro personaje no tiene cerebro, con lo cual todo lo tenemos que hacer de manera externa. Entonces, los estímulos que tenemos de fuera, ¿cómo se transmiten de manera externa? ¿Vale? Con nuestros gestos y con nuestras expresiones. Eso es la base para poder conseguir una buena comunicación no verbal y que nuestros personajes realmente sintamos, o el público empatice con ellos y sienta que realmente
nos está comunicando lo que queremos comunicar con él. Recordad que vosotros sois los que bautizáis a vuestro personaje y sois los que vais a... Ellos van a depender de vosotros, ¿vale? Muy mucho. ¿De acuerdo? De ahí la importancia que tiene de todo ese análisis. Y a partir de ahí, llevarlo a la máquina. Maya no deja de ser un conjunto de herramientas, pero no va a hacer absolutamente nada por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo todo este trabajo. Entonces, es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo?, que esto lo tengamos solamente como herramienta y que la teoría y el análisis sea para nosotros la parte más importante. Repito, estas herramientas no van a conseguir que el personaje tenga más vida o menos vida, sino vamos a ser nosotros el cómo utilicemos esas herramientas y las conjuguemos para poder trabajar dicha vida, ¿de acuerdo?, del personaje. Pues por mi parte, genial, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Dejamos estos minutillos si hay alguna pregunta, ¿vale? Y si hay alguna cuestión. Y si no, pues espero que le hayáis sacado partido. Es algo que normalmente no suele encontrarse por ahí, este tipo de información, y siempre me ha gustado. Sigo investigando, ¿de acuerdo? Sigo aprendiendo cosas nuevas porque creo que es algo fundamental, ¿vale? Me quiero alejar, llega un momento que te alejas un poco de la parte técnica, los principios de la animación, y en mi caso me gusta más investigar por la parte psicológica, ¿vale? Que normalmente se habla muy poquito o nada de ello, y es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un personaje, es difícil a través de un personaje hacer reír, llorar, ¿de acuerdo? Entonces, pero creo que es interesante. Me alegro, Andrea, que te haya gustado, ¿de acuerdo? Creo que son cosas que hacemos nosotros a diario, ¿vale? Comportamientos y patrones, pero que nunca nos hemos parado a analizarlos, ¿vale? Pues creo que es un buen momento a partir de ahora, si queréis comenzar vuestra andadura como animadores, pues aprovechar esos análisis y decir, ostras, que puedo aprovechar todo esto que estoy aprendiendo, analizando lo que tengo alrededor con mis personajes, y que vais a ver cómo vuestros personajes van a ir creciendo, ¿de acuerdo? Y van a ir empatizando mucho más rápido con el público, que esa es la intención, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna preguntilla, chicos? Qué bien, genial. Me gusta escuchar eso. Me alegro un montón. La pena es que esté concentrado en 2 horas, pero bueno, intento. Hombre, Mar, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Me alegro de leerte por ahí. Qué gusto. Pues nada, como siempre, un placer. Me alegro que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, y desde aquí animaros sí o sí a que lo pongáis en práctica y empecéis vuestra andadura como animadores.